Cada jornada, cada programa es una bendición de poder llegar hasta sus pantallas y queremos agradecer nuevamente este espacio de estar siendo transmitido a través de la televisión abierta por Pucón TV y también al canal 10 de la televisión por cable. Estamos hablando un tema importante junto al pastor Miguel Ángel Rivera y hablábamos de la oración, la importante de la oración y hoy día queremos tocar el mismo tema de la oración, esto que a nosotros muchas veces nos falta para con el Señor. La oración es para las cosas imposibles. Así hemos denominado este estudio, pastor. La oración para las cosas imposibles. Sí, porque vivimos una época, Pablo, donde hay cosas que cada vez están siendo menos imposibles. Y ahora hay más cosas posibles. Las épocas han ido cambiando. ¿Qué ejemplo de ello? Antes una persona tenía que orar para recibir la provisión de Dios. Hoy día hay no sé cuántos tipos de tarjetas que son de tiendas y de supermercados, que te permiten resolver, o sea, faltó comida, ya bueno, lo cargamos ahí. Aunque en el foro interno la persona sepa que no lo va a poder pagar, pero se le ha creado una idea, como lo dijimos hace muchos programas atrás, en esta mentalidad secular, el hombre es consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros que la oración es para las cosas imposibles? La verdad es que la oración es, y ya lo vimos en un programa pasado, en el nombre de Jesús y para cambiar las realidades que son imposibles de modificar. Por ejemplo, la sanidad del hombre lisiado, de la cual hablamos hace unos programas atrás. Quería referirme un poco a un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, se titula El joven rico, generalmente es el nombre que colocan en las Biblias. Verso 16 en adelante, Mateo 19. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio. Parece que hemos hablado de eso antes, ¿no? Amén. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo. Todo esto he cumplido, dijo el joven. Y aquí la pregunta que a mí me mueve el corazón: ¿qué más me falta? Puede haber gente escuchándonos ahora en el programa diciendo: yo hago todo eso, yo voy a la iglesia, voy a la misa, yo rezo, yo doy donativo, ayudo a los pobres, pago una cuota en cierta sociedad para ayudar a la gente necesitada, los ancianos, los hambrientos, respeto a mis padres, los voy a ver una vez al mes o alguna vez a la semana. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Jesús le dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, daslo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y el joven dice: cuando oyó esto se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Y el relato sigue, lo vamos a seguir leyendo un ratito más, pero si tú te encuentras acá, ¿Jesús quería sacarle el dinero a este muchacho? A mí me da la impresión que no. De hecho, Jesús dice: yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no. Jesús no tenía un problema con eso. Imagínate que cuando él vio que la gente tenía hambre, multiplicó 5 panes y 2 peces y se acabó la historia. Es decir, Jesús no tenía en su mente el ánimo de enriquecerse. De hecho, él dijo: he venido para los negocios de mi Padre. Y él sabía la riqueza que el Padre tenía. De tal forma que aquí la clave es preguntarnos qué era lo que en el fondo Jesús quería que modificara el corazón de este joven rico. Él cumplía todos los mandamientos, pero tenía un problema. Su problema estaba en que donde estaba su tesoro, ahí estaba su corazón. El hombre tenía esta dificultad. Pero lo que me llama la atención de este pasaje en cuanto a la oración de lo imposible es que él le dice: hazte tesoro en el cielo. ¿Y qué significa eso? Y es una buena pregunta, ¿verdad? Porque en el fondo uno se puede confiar y desviar: es que el muchacho tenía que arrepentirse, pedirle perdón. Mira, ¿será que tenía que vender todo lo que tiene y quedarse pobre? No creo que Jesús estaba queriendo decirle eso tampoco. Jesús le está diciendo: mira, tú tienes dinero, pero resulta que te estás haciendo tesoro aquí en la tierra, donde no tiene provecho.
el cielo. Permíteme leerte estos pasajes. Hebreos capítulo 4, versículo 8 al 9 dice: y Dios puso bajo Jesús todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto, ¿cierto? Lógico, porque vemos que Jesús está en el trono, sentado a la diestra del Padre, allá se fue cuando resucitó, pero resulta que aquí en la tierra todavía hay cosas que no están completamente bajo el gobierno de él. Hebreos lo dice. Al momento hay cosas que parece que no. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho poco inferior a los ángeles como ser humano. Sí. Él fue encarnado. Ahora lo vemos coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Estamos hablando del cielo. Sí. Escucha este otro pasaje, versos 14 al 16. Por lo tanto, de Hebreos, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, eso es lo que nos interesa saber, los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Este otro texto, mira lo que dice el capítulo 8 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad de Dios en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Entonces, si nos preguntamos, cuando el Señor dice, hazte tesoro en el cielo, ¿quién está en el cielo? Acabamos de leer. Dice la Escritura, el Señor puso todo bajo sus pies. A Él lo puso a la diestra del Padre en el trono de la gracia. Así es. Y dice que cuando Él murió y resucitó, dice el texto bíblico, atravesó los cielos y llegó allá. Y sentado a la diestra del Padre nos dice, aferrémonos a la fe en el acto de la muerte de Cristo y su resurrección y acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, porque Él fue el sacerdote que atravesó, es decir, el que pagó por todos nuestros pecados, de tal manera que cuando Jesús le dice al joven, déjate de adorar tus riquezas y de cumplir el rito. Anda, vende todo lo que tienes, porque eso es lo que te estorba. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Pablo, una persona que tiene abundancia de dinero, ¿puede orar por algo imposible para él? No tiene todo. Supuestamente todo. El que tiene comida de sobra en su casa o tiene una despensa llena, ¿necesita orar para que Dios le provea milagrosamente? El que no tiene tanto, pero tiene tarjetas de crédito. Pablo, discúlpame, yo igual he tenido créditos. Tengo un crédito para educar a mi hija ahora, lo va a pagar ella, pero es un crédito. Endeudarse no está mal y algún día tenemos que hablar de ese tema. Pero si una persona ya cambia a Dios por una tarjeta que le permite sacar un avance, que es un robo casi autorizado, con intereses muy altos, ya no necesita orar. El Señor le dice, pone atención, hazte tesoros en el cielo, donde las cosas no se corrompen. ¿Cuántas personas han sacado un crédito y al final de cuentas el dinero no les sirve para nada? Lo gastan en pequeñas cosas que al final de cuentas le hacen tener que estar pagando 2 años algo que no les entró en provecho en el minuto, pero lo hicieron por desesperanza. Ahora mira, la Escritura dice en Mateo, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, Mateo 6, y los ladrones vienen a matar y robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, otra vez. ¿Qué implica, Pablo? ¿Qué significa esto? La Biblia dice lo siguiente: tenemos el trono y el nombre del trono es la clave para entender qué es hacerse tesoro en el cielo, hermano. Como decía Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es gracia?
La gracia es el don no merecido de los seres humanos, pero logrado por la muerte de Cristo. Es decir, gracia es sinónimo de salvación. Acerquémonos al trono de salvación, al trono donde se obtiene la vida eterna. Te leo este pasaje de Mateo 15:7. Les digo que así también es en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Así es en el cielo. Cuando una persona pecadora, una persona sin Cristo, se arrepiente, en el cielo hay alegría. El joven rico escuchó a Jesús decir: vende lo que tienes. No quería que fuera pobre. Le está diciendo: saca tu corazón de esa confianza. Segundo, hazte tesoro en el cielo. En el cielo está el trono de mi gracia. En el cielo está la salvación, la vida eterna. Y hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo al rico, joven rico? Que se preocupe de las cosas. Preocúpate de lo que vale la pena. Y lo que vale la pena es esto: ven y sígueme. Ven y sígueme. ¿Para qué voy a seguir a Jesús? ¿Para qué oraban los convertidos en la iglesia primitiva en el pasaje que leímos en uno de los programas de Hechos capítulo 4? Danos poder para predicar tu evangelio. Entonces, hacer tesoros en el cielo, mi apreciado, son las almas ganadas para Cristo. Déjame concluirte en esta primera parte con una pequeña lectura de Apocalipsis. Dejen de llorar, dice el capítulo 5. Todo el capítulo 5 es lindo de poder leer, pero dice que había gran tristeza porque había entonces una pregunta: ¿quién es digno de abrir el rollo? Hay una imagen, un trono, hay un rollo, hay que abrirlo. ¿Quién es digno? Dice: entonces yo vi los 4 seres vivientes y los ancianos y a un cordero que estaba en pie y parecía haber sido crucificado. Y dice que éste se acercó, recibió el rollo y cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía arpas y coronas y copas de oro llena de incienso. Pablo, te pregunto, tú tienes la lectura bíblica frente a tus ojos. ¿Qué son estas copas de incienso, de oro llenas de incienso en el cielo, según lo ve Juan? Dice la Escritura, son las oraciones de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Hacerse tesoro en los cielos, Pablo, es que yo deje toda mi vida por algo que realmente es imposible. Yo puedo comprarme un auto con un crédito. Yo puedo pagar una casa con un crédito hipotecario a 20 años. Pero yo no puedo lograr que mis hijas sean cristianas, a menos que yo ore y clame por ellas al Dios que está en el trono de la gracia, quien derrame su espíritu para convencerlas de pecado y ellas puedan convertirse. Dice la Escritura que cuando el Cordero tomó el rollo, los seres celestiales se inclinaron ante él y dice que estos seres tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y luego, digno es, dice el canto, del Cordero de ser quien abra el rollo y rompa sus sellos. ¿Por qué? Porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para el siguiente segmento del programa dejo esto: y hiciste un reino de sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Amén. Y ahí te explico qué es eso. Muy bien, vamos a hacer un alto después de esta conversación junto a nuestro pastor Miguel Ángel Rivera. Hacemos un alto breve, quédese con nosotros, quienes aportan a nuestro programa, y ya volvemos. Estamos de vuelta visitando las iglesias. Nos quedamos ahí con esta parte donde decía, de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Cuando el Señor Jesucristo, Pablo, le dijo al joven: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y luego sígueme, no le estaba diciendo que fuera pobre, que vendiera todo su dinero y lo diera en asistencialismo. Le estaba enfrentando un tema. El tema era: ¿dónde estás construyendo tus tesoros tú? Estás acumulando en lo posible, pero hay algo que es imposible.
y la salvación de las personas, la transformación del ser humano. Eso es imposible, eso tiene que hacerse con oración. Sí. La oración es para lo imposible. Ahora, hacerse tesoro en el cielo, ya dijimos que, lo hemos explicado, es finalmente estar enfocado en nuestra misión de llevar el Evangelio y ganar almas para Cristo. Cuando el libro Apocalipsis señala que vieron al Cordero tomar el rollo y dice que se inclinaron y dijeron que Él es digno de abrir el libro, de abrir el rollo, porque fue sacrificado, con su sangre compró para Dios gente de toda raza, pueblo, nación y lengua. Y de ellos, dice el texto de Apocalipsis 5, hiciste un reino y constituiste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Muy bien. El sacerdote era una persona que oraba, que se dedicaba a ministrar ante Dios en nombre de todo el pueblo, ¿verdad? Perfecto. En el nuevo pacto, el sacerdote ya no está mediando. Cada uno de nosotros, salvos, puede llegar al trono de la gracia libremente en el nombre de Jesús y por sus méritos. De tal manera que yo no necesito un sacerdote que interceda por mí. Pero yo mismo fui constituido sacerdote de un nuevo pacto. Tú fuiste constituido un sacerdote de un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que no solo salvo por la vida eterna, sino con una misión mientras llegamos al reino de los cielos, en esta tierra acumulemos tesoros para los cielos. ¿Qué es? ¿Qué es un tesoro? Ya dijimos, más alegría hay, tanta alegría hay en los cielos cuando se arrepiente un pecador. De tal manera que la misión de los sacerdotes era interceder por el pecado del pueblo. ¿Cuál es la misión tuya y mía? Orar e interceder por las personas que no tienen a Cristo como Salvador. Entiendo que, por ejemplo, si nosotros estamos predicando y el sentir de hacer este programa, una persona se convierte, nosotros ya tenemos tesoro en el cielo. Estamos haciendo tesoro en el cielo, porque todo el esfuerzo tuyo y mío y de toda la producción es precisamente para lograr que el Evangelio de Cristo llegue a esa vida que lo necesita. ¿Qué ganamos tú y yo? Mira, miremos un poco cómo eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Leo, número 18-20. Entonces el Señor le dijo a Aarón, a propósito del sacerdocio: no tendrás heredad en tu tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Deuteronomio capítulo 10, verso 9. Por tanto, Leví, dijo el Señor, no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, así como el Señor, tu Dios, le habló. Entonces, mira lo que está diciendo. La palabra porción era una cantidad de tierra, cierta cantidad de hectáreas o de metros cuadrados que se le repartió a cada tribu en el pueblo de Israel cuando se constituyeron ya en la tierra prometida. La palabra heredad o herencia, ¿a qué te suena? ¿A un paquete de pan o a qué? No. ¿A qué te suena herencia? Herencia a lo que le deja el padre. A una cantidad de cosas que son acumulados, bienes acumulados de alguien que traspasa, que cede, que regala a una persona que recibe esa herencia. Las dos palabras que usa el texto para decir Aarón es que mi sacerdote no tendrá ni porción ni herencia. ¿Lo dejó pobre? No. Dice, yo, dice el Señor, seré su porción y yo seré su herencia. Es decir, yo seré el sustento económico para ti como sacerdote. Muy bien. Eso es el Antiguo Testamento. Hoy día nosotros estamos en el Nuevo. ¿Qué dice la Escritura? Mateo 6, versos 6 al 9. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. En público, dice la versión 60. Y al orar, cuando hablen, no solo lo hagan por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes tienen necesidad antes que se lo pidan. Mira el verso 9. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de recompensa, ¿a qué te suena? Recompensa al premio por hacer algo. Ok. Estamos hablando de
dinero, de algo material, pero es una recompensa, ¿no? Encontré el perrito perdido, 100.000 pesos para el que estaba buscando el perrito. Verso 33 dice: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles? ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Con qué me vestiré? Según Mateo 6, vendrán por añadidura. Voy a contarte un secreto, que no es tan secreto. La palabra cuarto que aparece aquí en la escritura, la palabra cuarto, entra en tu cuarto, entra en tu pieza, cierra la puerta, Mateo 6:6. La palabra pieza, cuarto, habitación, que aparece en el texto griego original, es la palabra para despensa. Cuando uno lee este pasaje, ¿qué impresión le da a uno? Que tiene que entrar a su dormitorio, cierra la puerta, arrodíllate en la cama y ora. Pero el texto griego es la palabra para despensa, para el lugar donde almacenan la comida. Mira lo que está diciendo. Entonces dice, cuando tú quieras orar, no te pares en público, sino que cuando tú quieras orar, entra a la pieza de tu despensa y ora a tu Padre que está en secreto, para que te recompense en público. Y luego dice, no se hagan tesoros en la tierra. El mismo capítulo 6 dice, no se hagan tesoros en la tierra. Y luego dice, no se preocupen, qué van a comer, qué van a beber, qué van a vestir. Entonces, Pablo, si tú tienes hijos y tienen hambre, ¿cómo te sentirías entrar a la pieza, a la despensa y ver que todos tus estantes están vacíos? ¿Cómo orarías? Con clamor y con lágrimas. ¿Entiende el potente sentido del pasaje? Mas tú, cuando ores, entra en la pieza de tu despensa. El problema es que si yo tengo la despensa llena de comida, queso, leche, pan, arroz, harina, aceite, acumulado por montones, ¿cómo voy a orar? Yo te puedo asegurar, perdóname que haga este gesto, así como quien dice, Señor, muchas gracias por todo lo que me has dado. Nada me falta, Señor. Gracias por tus bendiciones. Pero cambiemos el escenario a una anciana viuda que está en su casa, que tiene un tarrito de café pequeñito, que lo cuida, un poco de azúcar y hierba, y lo demás está todo vacío, porque es viuda, no tiene familia. ¿Cómo oraría esa? Señor, gracias por lo que me has dado, y te pido, y aquí está lo grande, que no solo me multipliques a mí, sino que dale también a los que necesitan. ¿Ves que la oración es para lo imposible? Es increíble cuando el Señor manda a la gente a orar a la despensa. Y luego que le dice, entra en la despensa y ora a tu Padre que está en lo secreto y te recompensará en público. Luego le dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dice, no acumules. ¿Has pensado en eso? El pan nuestro de cada día. Esto tiene similitud con el maná en el desierto. ¿El maná se podía guardar? No. El Señor le dijo, el maná que caiga hoy será comido hoy y no guardarás para mañana. Y mañana Dios nuevamente le daría. Esta es la vida de los pastores, pues, Pablo. Yo soy pastor. Entregué mi vida al pastorado a los 20 años. Cuando recién partimos el ministerio, Pablo, nosotros recibíamos 50.000 pesos como ofrenda para nuestro sustento. Mi esposa usaba el mismo vestido maternal, me acuerdo de nuestro primer embarazo, el mismo vestido maternal todos los días, no teníamos más. Lo lavaba en la noche y lo usaba a la mañana siguiente. Yo tenía un solo par de zapatos. Y así todo yo me encerraba. Yo te voy a contar que siendo muy joven en el pastorado, un día mi esposa me dijo, Miguel, se está acabando el gas. No teníamos dinero. Entonces yo había recién aprendido algunas cosas de estas. Y yo le dije, esposa, Ivonne se llama mi esposa, déjenme en la cocina. El cilindro de gas estaba al ladito de la cocina. Déjenme nomás, mija, le dije yo, quédese tranquila. Cerré la puerta de la cocina, donde estaba la necesidad. Saqué el cilindro de gas del lado de la estufa. Me arrodillé, Pablo. Me arrodillé y lo abracé. Salía olor a gas del ducto. Y le dije, Señor, yo no tengo dinero. Yo no tengo cómo llenar este gas. Y mi esposa y yo necesitamos.
faltan 10 días para que yo reciba alguna ofrenda de la que está calculada. Tú puedes hacer un milagro. O me das el dinero, Señor, por favor, o tú haces que este gas no se acabe. En el nombre de Jesús. Y oré y lo dejé y lo volví a conectar. Me acuerdo hasta el día de hoy, era 20 de ese mes, entrado el otoño. Me pagaron mis 50.000 pesos el 30. Ese día se terminó el gas. No se acabó. Y no se acabó. Y no se acabó. Hoy día te puedo asegurar, vivo en un piso más alto, no una casa, un departamento. Yo te puedo asegurar que yo no voy a bajar al lugar donde están los cilindros de gas de 45 kilos, arrodillarme, abrazar un gas, Señor. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor ahora tengo una iglesia que tiene otro tipo de recursos, porque a lo mejor mi salario ya no son 50.000. ¿Entiendes tú la relación? O sea, yo puedo haber cambiado. A lo mejor ya no necesito orar para que el gas no se acabe. Mi pregunta es, ¿por qué necesita orar el pastor Miguel ahora? Por su congregación. ¿Por qué necesita pedir él algo imposible? Entonces la oración no es para lo posible, es para lo imposible. Y aunque hay realidades que vayan cambiando, ¿no? Aunque hayan realidades que vayan modificándose, no tenemos que perder la perspectiva. Concluyo con esto. El joven rico le dijo, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Y el Señor le dijo, hay cosas que son imposibles para los hombres, pero para Dios todo es posible. Yo creo esto. Si los sacerdotes no tenían porción, y el Señor era su porción, y el Señor dijo, busca mi reino, Pablo Farfal, y todas las cosas materiales te serán añadidas, la pregunta es esta. ¿Qué tiene que hacer Pablo Farfal como sacerdote del Señor? Porque dice Apocalipsis 5 que nos constituyó a ti y a mí y a todos los cristianos en una nación de reales sacerdotes, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para que pidamos por nuestra falta de pan en la despensa, café y azúcar? No, Pablo. Eso va a estar en tu casa en la medida que tú te preocupes del reino de Dios. Lleves el evangelio a los necesitados, ayudes al desvalido, seas justo con la viuda y el huérfano, hagas obra de evangelista, cumplas tu ministerio. Yo creo que muchos creyentes en las iglesias están padeciendo necesidad, deudas, extremo de necesidades, porque simplemente no van al cuarto de oración, al cuarto de la despensa, y allá le claman al Señor, por un lado. Y algunos piden, Señor, provéeme, Señor, dame, Señor, ayúdame. Pero por otro lado, dice el Señor que cuando un sacerdote cumplía su ministerio, el Señor era su porción. Y Mateo 6 dice, busca mi reino y las cosas de justicia de mi reino, y todas estas cosas materiales que comeré, que beberé y que vestiré, te serán añadidas. Añadidas. ¿Por qué razón, Pablo? Porque el Señor es la porción de todos los sacerdotes. Y Apocalipsis 5 dice, de los convertidos, redimidos por la sangre de Cristo, Él constituyó una nación de sacerdotes. Quiere decir que Él se hizo cargo de mí, que soy pastor, pero se hizo cargo de ti, que eres locutor en un programa. Se hizo cargo de una hermana que es diaconisa de su iglesia. Se hizo cargo de un hermano que tiene el don de evangelismo. Se hizo cargo de una hermana que tiene el don de maestro. Se hizo cargo del hermano que tiene el don de sanidad. Él se hizo cargo de todos. Solamente que nosotros no confundamos que porque tengamos dinero, posición, iglesias grandes o pequeñas, tarjetas de crédito, vamos a dejar a Dios para algunas cosas imposibles. La primera cosa imposible es la salvación de la humanidad. Y la segunda, tenemos que cumplir nuestro ministerio orando. La oración es para lo imposible. Amén. Amén. Y como dice un dicho popular, hay que predicar con lo que hacemos a diario. Oremos por aquello imposible que tienen nuestros hermanos al otro lado de la pantalla, lo posible que podamos tener nosotros también como hijos de Dios. Amén. Padre nuestro, bendito Dios, gracias por constituirnos una nación de sacerdotes. Estos que tenían no una herencia material solamente, sino que tenían al mismo Señor de su parte. Amén. Mis hermanos que están viendo este programa, las personas que aún no son creyentes que están viendo este programa, que puedan saber que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Usted puede cambiar toda realidad.
La primera de ellas, la salvación de la vida. Te ruego, Señor, que si hay alguien a través de este programa que necesita abrir su corazón a Cristo y entregarse a Cristo como su Salvador, recibirlo en su vida, haga una breve oración con nosotros. Padre nuestro, toca su corazón. Y le invito a que usted repita esta oración ahí donde está en su casa. Dios, elevo mi oración delante de ti, para que tengas misericordia. He escuchado tu palabra y te ruego en tu nombre que me recibas como tu hijo. Confieso mis pecados, te pido perdón y recibo a Jesús como mi Salvador. Creo en ti y creo que me ayudarás a crecer. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Visitando las iglesias junto al pastor Miguel Ángel Rivera. Muchas gracias, pastor. Gracias, Pablo, un gusto. Por compartir. Siguiente programa. Amén. Siga con nosotros aquí en Visitando las Iglesias.